Seguimos meditando con la ayuda de San Juan de la Cruz acerca del camino de la vida espiritual. En la noche oscura explica cómo llega la luz de Dios, que es la que hace la verdadera purificación. Y ponen unas señales para conocer que el espiritual va por el camino de esta noche y purgación sensitiva. Estas señales sirven para discernir, o sea, para juzgar, distinguir los fenómenos interiores. Decía que estos principiantes tienen vida espiritual porque reciben los sacramentos, hacen meditación, participan de ejercicios espirituales, pero todavía son muy sensibles. Entonces tienen que hacerse espirituales y cuando les llega la luz divina les parece que se ha vuelto todo al revés. Esto a gente recogida comúnmente acaece más en breve después que comienzan que a los demás. Es decir, sucede en proporción con el tipo de vida que se lleva. Si uno tiene vida muy dispersa en la realidad mundana, se tarda más en entrar en la contemplación y muchos no entran nunca y pierden la vida espiritual. Pero suponiendo que tienen vida cristiana, tardan más que cuando están recogidos, o sea, cuando se dedican a la oración y a la contemplación. Por cuanto están más libres de ocasiones para volver atrás y reformar más presto los apetitos de las cosas del siglo, que es lo que se requiere para comenzar a entrar en esta dichosa noche del sentido, o sea, desprenderse de las cosas temporales en el afecto, o sea, no es que se dejan de usar porque esto es necesario a la naturaleza humana para tener los conocimientos adecuados, para pensar, para después tener una vida espiritual. Es necesario. El problema es el apego, el afecto. Cuanto más mundana es la vida, es más difícil desapegarse, porque los estímulos son más intensos y más frecuentes, más numerosos. En cambio, la gente recogida, o sea, que no tiene tanta actividad, entra más en breve. Ordinariamente no pasa mucho tiempo después que comienzan, antes que comiencen a entrar en esta noche del sentido, y todos los más entran en ella, porque comúnmente los verán caer en estas sequedades. O sea que si la vida cristiana se hace bien, o sea, si se reciben los sacramentos, si hay oración, hay penitencia, hay desprendimiento, entonces se entra más rápidamente y la mayoría entra. O sea, basta la buena vida cristiana para esto. No hace falta una condición especial, porque la vida espiritual profunda, que es la contemplación, es para todos. No es solo un llamado especial. La contemplación está en la esencia de la vida cristiana porque es el fin. Entonces, por cualquiera de los caminos hay que llegar a la contemplación. Por supuesto que hay caminos que pueden ser más adecuados que otros para llegar a la contemplación. Por eso dice San Juan de la Cruz que a la gente recogida esto acaece más en breve, más rápidamente. De esta manera de purgación sensitiva, por ser tan común, podríamos traer aquí grande número de autoridades de la Escritura divina, donde a cada paso, particularmente en los salmos y en los profetas, se hallan mucho. ¿Por qué no?
por tanto, no quiero en esto gastar tiempo, porque el que allí no las supiere mirar va a estar leal a como una experiencia que de ella se tiene. Es decir, es posible darse cuenta por la experiencia que tienen muchos de esta sequedad en el camino espiritual. Hoy en día, como no se conoce tanto el camino espiritual, mucha gente abandona la vida espiritual porque no conoce que hay que entrar en esta espiritualización, en este proceso de purificación. Entonces, ¿cómo se identifica la vida cristiana con una especie de experiencia solamente sensitiva y afectiva? Cuando desaparece, mucha gente deja la vida cristiana o va al psicólogo, y los psicólogos en general no entienden esto porque no conocen a San Juan de la Cruz, ni a Santo Tomás, ni a los otros santos, y entonces no pueden guiar a las personas que se hallan en esta condición. Por eso hay que guiarse con un padre espiritual, o hay que leer libros que expliquen bien esta doctrina, como son las de los libros de los santos, y muy especialmente estos de San Juan de la Cruz, también en Santa Teresa. Explica lo mismo de una manera más experiencial propia. Y después pone las señales en que se conocerá que el espiritual va por el camino de esta noche y purgación sensitiva. Porque podría haber otras causas de esta sequedad o vacío o falta de gusto e incapacidad de meditación. Por eso hace distinciones. Pero porque estas sequedades podrían proceder muchas veces no de la dicha noche y purgación del apetito sensitivo, sino de pecados e imperfecciones, o de flojedad y tibieza, o de algún mal humor o indisposición corporal, pondré aquí algunas señales en que se conoce si es la tal sequedad de la dicha purgación o si nace de algunos de los dichos vicios. O sea, puede haber causas orgánicas que impidan el buen uso de los sentidos y de los afectos, de las pasiones, etcétera, que produzcan tristeza, dolor, etcétera. Puede ser una enfermedad de tipo común, o puede ser una enfermedad que afecte especialmente el cerebro y los órganos de los sentidos y de los apetitos. Entonces, claro, puede haber razones, podríamos decir, médicas de estas perturbaciones, pero también podría haber razones morales. Razones morales quiere decir que una persona tiene vicios, aunque no sean de pecados mortales. San Juan de la Cruz dice que los que impiden principalmente son los vicios voluntarios, aunque sean de pecados veniales. Por ejemplo, si una persona es vanidosa o soberbia, aunque no sean pecados mortales lo que hace, o si una persona es perezosa, por ejemplo, o si una persona es superficial en sus pensamientos y quiere ser superficial y se deja llevar por la imaginación, etc. Todo eso impide la verdadera devoción e impide el crecimiento espiritual. Entonces, claro, al final esas personas que tienen vicios terminan tristes. Y uno podría confundir esta tristeza con un proceso positivo de inicio de la contemplación. En cambio, no es así. Es simplemente que tienen que cambiar y ser más enérgicas y desprenderse de los vicios, o sea, desapegarse, como dijo antes.
La verdadera noche oscura supone la rectitud de la voluntad, o sea que no se quiere tener ningún desorden, aunque sea de pecado venial o de imperfección. No tanto se refiere esto a los actos cuanto a los hábitos, o sea, a las disposiciones estables. Porque evitar todos los actos imperfectos y todos los pecados veniales no es posible. Pero sí es posible evitar los vicios o los hábitos. Y pone 3 señales. La primera es si, así como no haya gusto ni consuelo en las cosas de Dios, tampoco le haya en alguna de las cosas criadas. Porque como pone Dios al alma en esta noche oscura a fin de enjugarle y purgarle el apetito sensitivo, en ninguna cosa le deja engolosinar ni haya sabor. Y en esto se conoce muy probablemente que esta sequedad y sinsabor no provienen ni de pecados ni de imperfecciones nuevamente cometidos. Porque si esto fuese, sentirse en el natural alguna inclinación o gana de gustar de alguna otra cosa que de las de Dios. Porque cuando quiera que se relaje el apetito en alguna imperfección, luego se siente quedar inclinado a ella poco o mucho, según el gusto y afición que allí aplicó. Es decir, esta noche oscura es un proceso espiritual, es una purificación que viene de la gracia y es verdaderamente espiritual. O sea que la persona no siente nada respecto de Dios, pero tampoco siente nada respecto de las otras cosas porque no le interesan. Porque si le interesan las cosas mundanas, creadas, naturales, y siente tristeza de las cosas de Dios, es otro vicio que se llama asedia, es decir, la tristeza de las cosas espirituales. En cambio, la noche oscura, que es producida por la gracia, es una tristeza de todo, no solamente de las cosas divinas, sino de todas las cosas. Después pone la segunda señal. Ordinariamente trae la memoria en Dios con solicitud y cuidado penoso, pensando que no sirve a Dios, sino que vuelve atrás, como se ve con aquel sinsabor en las cosas de Dios. O sea, como esta persona se reconoce que no tiene gusto en las cosas espirituales como antes tenía, piensa que no sirve más a Dios y que está yendo para atrás. Y está preocupada, porque si no está preocupada, entonces no es la influencia de la gracia. Por eso tiene solicitud y cuidado penoso. O sea, está preocupada y hace lo posible para averiguar por qué está así y para perseverar y crecer en la vida espiritual. Y en esto se ve que no sale de flojedad y tibieza este sinsabor y sequedad, porque de razón de la tibieza es no sedar mucho ni tener solicitud interior por las cosas de Dios. O sea, la tibieza es flojedad espiritual que depende del hecho de que la voluntad es remisa, es débil y huye del esfuerzo. Porque es verdad que la voluntad es espiritual, pero todas las potencias apetitivas que están al servicio de la voluntad tienen órgano corporal y se tienen que ejercitar. Y esto requiere esfuerzo. Entonces, para tener vida espiritual indirectamente hay que esforzarse. Y la voluntad débil no quiere esforzarse, quiere estar siempre tranquila, cómoda. Y como esto va contra la naturaleza, finalmente produce tristeza, porque la voluntad está hecha para servir la inteligencia y la inteligencia para conocer. Entonces, cuando la voluntad es débil, finalmente se produce el vacío
espiritual, mental, intelectual, lo cual cuando es percibido es antinatural, se lo ve como antinatural y produce tristeza. Como las personas que no hacen nada en la vida ni les interesa nada, tienen asedia, tienen tristeza no solo de las cosas divinas, a veces de los conocimientos propios del hombre según su naturaleza intelectual. Esto produce un vacío. A veces los psicólogos se la pasan analizando a ver todos los procesos afectivos que hay, pero no se dan cuenta de que muchas de estas personas no usan la inteligencia y por eso están tristes. Y si son personas más profundas, si tienen la mente hecha por la gracia para ser elevada a Dios y después no la elevan, entonces también están tristes. Pero cuando la tristeza de las cosas divinas, o sea, de todas las cosas, más las cosas divinas, viene del hecho de que se ha infundido más grandemente la gracia, esta tristeza no está causada directamente por el nuevo conocimiento de Dios, aunque sea oscuro, sino que está causada por el conocimiento de sí. O sea, por conocerse como uno está. O sea, lejos de Dios. Y eso causa tristeza, pero esa tristeza es buena. Y es la noche oscura, porque tiene un objeto adecuado. Y a veces puede ser muy intensa y ayudada por el don de temor del Espíritu Santo. De donde entre la sequedad y tibieza hay mucha diferencia, porque la que es tibieza tiene mucha flojedad y remisión en la voluntad y en el ánimo, sin solicitud de servir a Dios. La que solo es sequedad purgativa tiene consigo ordinaria solicitud con cuidado y pena, como digo, de que no sirve a Dios. Y esta, aunque algunas veces sea ayudada de la melancolía u otro humor, como muchas veces lo es, no por eso deja de hacer su efecto purgativo del apetito, pues de todo gusto está privado y solo su cuidado trae en Dios. O sea, lo principal de este proceso es espiritual, pero como el hombre es una unidad, puede estar ayudado por aspectos sensitivos, o sea, que al mismo tiempo que Dios le da la gracia a alguien, se siente mal afectivamente por varias razones, porque está enfermo, tiene un mal humor o un humor de melancolía, que era un jugo que pensaban los antiguos que hacía que una persona esté triste. O puede ser ayudada por circunstancias, por hechos externos, por situaciones de los demás, sociales, culturales, etc. O sea, hay muchas razones por las cuales esta tristeza puede estar acompañada, pero la principal causa es la infusión de la luz divina. Y como Dios es el autor de todas las cosas, es providente y las gobierna todas, todo puede entrar dentro de esta tristeza como una especie de auxiliar. Y esta, aunque algunas veces sea ayudada de la melancolía u otro humor, como muchas veces lo es, no por eso deja de hacer su efecto purgativo del apetito. Pues de todo gusto está privado y solo su cuidado trae en Dios, porque cuando es puro humor, todo solo se va en disgusto y estrago del natural.
sin estos deseos de servir a Dios que tiene la sequedad purgativa, con la cual, aunque la parte sensitiva está muy caída y floja y flaca para obrar por el poco gusto que haya, el espíritu empero está pronto y fuerte. Es decir, tiene que haber una fortaleza espiritual, una virtud de la fortaleza que sí abarca la parte sensitiva, pero tiene su raíz en el espíritu. A veces una persona puede estar triste o por razones físicas porque está enferma o por razones morales porque obra mal y obrar mal produce tristeza. Pero cuando se le pasa la enfermedad comienza a estar igual que antes. O cuando no tiene más conciencia de su condición moral negativa porque la va perdiendo, entonces no se siente más mal. Pero esto es preludio de otro estado peor que el anterior. O sea, así se va engendrando un proceso negativo que no se puede eliminar con un análisis racional, por ejemplo, yendo al psicólogo. A un psicólogo que no entiende estas cosas, que son pocos, que conozcan a San Juan de la Cruz, a San Ignacio, a Santo Tomás, etc. Que es lo que deberían conocer todos los psicólogos, para ser buenos psicólogos. Entonces, a estas personas que están enfermas moralmente y no solo o no corporalmente, no les sucede que Dios les da su gracia y que por eso se sienten mal, sino que se sienten mal porque obran mal y se dan cuenta. Y eso causa tristeza porque la virtud, como ya decía Aristóteles, causa alegría, porque es una operación que corresponde a la naturaleza y cuando se conoce se produce un gozo. Y después se explica la causa, porque la causa de esta sequedad es porque muda Dios los bienes y fuerzas del sentido al espíritu, de los cuales por no ser capaz el sentido y fuerza natural, se queda ayuno, seco y vacío, porque la parte sensitiva no tiene habilidad para lo que es puro espíritu. Es decir, que cuando Dios da su gracia, la da en la parte más elevada del hombre, que es su alma espiritual. En cuanto mira a Dios, entonces las otras potencias quedan como en vacío, porque como toda la persona no es muy perfecta todavía, por eso cuando se ejercita mucho con unas facultades deja de ejercitar las otras, entonces las inferiores quedan en el vacío, que son las sensitivas. Y como no percibe su propia operación, siente tristeza. Mas el espíritu que va recibiendo el manjar anda fuerte y más alerto y solícito que antes en el cuidado de no faltar a Dios, el cual, si no siente luego el principio y el sabor y deleite espiritual, sino la sequedad y sin sabor, es por la novedad del trueque. Porque habiendo tenido el paladar hecho a otros gustos sensibles, y todavía tiene los ojos puestos en ellos, y porque también el paladar espiritual no está acomodado ni purgado para tal sutil gusto, hasta que sucesivamente se vaya disponiendo por medio de esta seca y oscura noche, no puede sentir el gusto y bien espiritual, sino la sequedad y sin sabor, a falta del gusto que antes con tanta facilidad gustaba. Es decir, cuando la mente se transformará, entonces sentirá un gusto espiritual que es distinto del que sentía antes. Pero como hay una inercia en la conciencia, es decir, uno se mira a sí mismo como se miraba antes de estar transformado, entonces
no percibe la nueva perfección, el nuevo estado que produce y por tanto no tiene gozo, no tiene alegría por este nuevo estado. En cambio, cuando deja de mirar hacia abajo, o sea, hacia el pasado, hacia cómo estaba antes, empieza a sentir el gozo espiritual. Esto nuevo que se va dando al espíritu es la contemplación. La cual contemplación, que es oscura y secreta para el mismo que la tiene, ordinariamente, junto con la sequedad y vacío que hace al sentido, da al alma inclinación y gana de estarse a solas y en quietud, sin poder pensar en cosa particular ni tener gana de pensarla. Y entonces, si a los que esto acaece se supiesen quietar, descuidando de cualquiera obra interior y exterior, sin solicitud de hacer allí nada, luego, en aquel descuido y ocio, sentirán delicadamente aquella reflexión interior, la cual es tan delicada que ordinariamente, si tiene gana o cuidado en sentirla, no la tiene. Porque, como digo, ella obra en el mayor ocio y descuido del alma, que es como el aire, que en queriendo cerrar el puño se sale. Es decir, que uno puede tener contemplación y no tener conciencia de que la tiene, o sea, no darse cuenta de que tiene contemplación. Y si atiende mucho cómo está, hace demasiado análisis, la siente menos, porque no se puede conocer de esta manera. O sea, la contemplación hace que la mente esté en Dios, pero no haciendo operaciones humanas como las que hacía antes, que eran muy parecidas al razonamiento, o sea, la meditación. Una especie de análisis, aunque sea espiritual, o de autoanálisis. Todo eso no es la contemplación. La contemplación es algo que viene de Dios como gracia. O sea, es una operación intelectual superior cuyo centro es la fe, porque la fe produce un acto. Y el acto conecta con Dios, tiene por objeto a Dios. Por eso San Juan de la Cruz dice que el centro de todo este proceso es la fe, que es un tipo de conocimiento, pero un conocimiento divino, porque la fe está derivada del conocimiento que Dios tiene de sí mismo, que es infinito y que nosotros no podemos tener a modo humano e incluso creado. Pero esta contemplación es lo principal de toda la vida. O sea, todo lo que existe en la naturaleza está hecho para el hombre y la vida humana está hecha para la contemplación. Ya en el orden natural, pero sobre todo en el sobrenatural. O sea, en el orden de la gracia. Dios permite el pecado de Adán y todos los otros pecados para que tengamos una actitud de lucha, de combate espiritual suficiente como para estar alertas, despiertos, activos, que es lo que está diciendo aquí. O sea, preocupados. No por las cosas mundanas, temporales, que deben discurrir como en segundo plano,
como decía San Francisco de Sales, ¿no? Hay muchas cosas que hacer, pero hay que hacerlas con un cierto descuido, es decir, como algo secundario. Porque lo principal es atender a Dios mientras uno hace todas esas cosas. Ahora, si son cosas muy importantes que requieren mucha atención, decía él, entonces, bueno, ahí hay que hacerlas directamente con esa atención y después, cada tanto, elevar la mente a Dios. Pero, ordinariamente no tenemos que hacer cosas tan importantes. Entonces, las que tenemos que hacer todos los días, más bien hay que hacerlas como en segundo plano, mirando principalmente a Dios. Porque si las hacemos en primer plano, es como si les diéramos un valor principal. Y como si esperáramos de las actividades cotidianas que hacemos la unión con Dios, y eso no es así. Y ni siquiera los sacramentos hay que ejercitarlos de esta manera porque son gracia, o son fuente de la gracia, causa de la gracia. Entonces los sacramentos tienen que estar conectados con la actitud general que tenemos en toda la vida, que es contemplativa, es decir, mirar a Dios todo el tiempo. Y para eso hay que trabajar en estar recogido, como decía antes. Recogido es un símbolo que indica lo contrario de la dispersión, es decir, de un uso irrestricto de los sentidos dirigidos a las cosas materiales. El mismo Cristo en el Evangelio dice, el que no recoge conmigo desparrama. Esto se refiere no solamente a la acción apostólica, sino que se refiere a cada persona que tiene que recogerse. Y a este propósito podemos entender lo que a la esposa dijo el esposo en los cantares: aparta tus ojos de mí porque ellos me hacen volar. Porque de tal manera pone Dios al alma en este estado y en tan diferente camino la lleva, que si ella quiere obrar con sus potencias, antes estorba la obra de Dios, la obra que Dios en ella va haciendo, que ayuda. Lo cual antes era muy al revés. O sea, al principio de la vida espiritual hay que trabajar, hay que esforzarse, etc. Pero ahora hay que recibir más bien de Dios la luz, el conocimiento, la contemplación. La causa es porque ya en este estado de contemplación, que es cuando sale del discurso y entra en el estado de aprovechados, ya Dios es el que obra en el alma, en el ánima, porque para eso la ata a las potencias interiores, no dejándole arrimo en el entendimiento, ni jugo en la voluntad, ni discurso en la memoria. Porque en este tiempo lo que de suyo puede obrar el alma no sirve, como habemos dicho, sino de estorbar la paz interior y la obra que en aquella sequedad del sentido hace Dios en el espíritu, la cual, como es espiritual y delicada, hace obra quieta, delicada y solitaria, satisfactoria y pacífica, muy ajena de todos esos otros gustos primeros que eran muy palpables y sensibles. Porque es la paz esta que dice David que habla Dios en el alma para hacerla espiritual. Es decir, es un cambio muy real, pero ese cambio es interior. O sea, es un cambio
en el modo de pensar, en el modo de sentir. Es una transformación que a veces se ve como una revolución, porque, como dijo antes, se le vuelve el mundo al revés. O sea, que ve las cosas dadas vueltas de cómo las veía antes. Y por eso no tiene que querer seguir como antes. Porque si sigue como antes, no va a crecer en la contemplación y por tanto en el amor de Dios y en la perfección espiritual. Tiene que querer cambiar, según va obrando Dios en esta persona, interiormente y exteriormente también. Porque Dios es el autor de toda la realidad y gobierna todo junto. Pero el cambio principal es interior. Como dijimos, a veces hay que cambiar mucho externamente y a veces poco. Pero internamente siempre hay que cambiar. Hay que transformarse. Hay que renovar la mente, como dice San Pablo. O sea, hay que pensar de otra manera. Y este pensar de otra manera es fruto de la gracia de Dios principalmente. O sea, uno ya no razona como antes, no usa la imaginación o la memoria como antes y los otros sentidos, sino que se queda quieto en Dios y después vuelve a los otros objetos cuando hay que volver, o sea, cuando hay que razonar, razona. Pero razona respecto de otro tipo de cosas. No respecto de Dios, porque a Dios no se lo puede alcanzar de verdad haciendo muchos razonamientos. O con mucho saber en el sentido de razonar, meditar. Y después pone la tercera señal. La tercera señal que hay para que se conozca esta purgación del sentido es el no poder ya meditar ni discurrir en el sentido de la imaginación como solía, aunque más haga en su parte. O sea que si quiere hacer meditación, no puede. Por ejemplo, si quiere hacer las meditaciones que dice San Ignacio en los ejercicios espirituales, no puede, no le sale. Y San Francisco de Sales también tiene meditaciones en su introducción a la vida devota. Y en la espiritualidad moderna hay muchas meditaciones, pero por más que las quiera hacer no le salen. Entonces, algunos, como no conocen este proceso espiritual, se equivocan y no quieren orar más. Porque se sienten mal y porque no les sale. Por eso San Juan de la Cruz dice que no tienen que hacer eso. O sea, es una buena señal que no puedan meditar, no mala. O sea, es una buena señal del cambio interior que está produciendo la gracia. Porque como aquí comienza Dios a comunicársele, no ya por el sentido como antes hacía por medio del discurso que componía y dividía las noticias, sino por el espíritu puro en que no cae discurso sucesivamente,
comunicándosele con acto de sencilla contemplación, la cual no alcanzan los sentidos de la parte inferior, exteriores ni interiores. De aquí es que la imaginativa y fantasía no pueden hacer arrimo en alguna consideración ni hallar en ella pie ya de aquí adelante. O sea, la meditación usa los sentidos, a veces los exteriores, como está en los ejercicios de San Ignacio, pero sobre todo los interiores. Porque el razonamiento humano, la meditación, usa los sentidos interiores, porque es como una especie de movimiento. Y el movimiento se percibe con los sentidos. Entonces, cuando viene la gracia más intensa, espiritualiza el alma y entonces la lleva más allá de los sentidos en los actos que hace, y por eso quedan como vacíos. Y de esta manera no se conecta lo que hace espiritualmente con lo que está en los sentidos, y los sentidos quedan como vacíos y a veces en un estado de caos, o sea, un revoltijo mental interior en los sentidos. Pero eso no quiere decir que no haya contemplación. O sea, la persona tiene que elevarse por encima de ese estado de los sentidos y no querer pensar como antes con la ayuda de los sentidos, transformar el modo de pensar y quedarse quieta. Bueno, la transformación la hace Dios. Lo que pasa es que el sujeto no tiene que ir en sentido contrario, o ir con una operación opuesta, como sería querer hacer funcionar la mente como funcionaba antes. En esta tercera señal se ha de tener que este empacho de las potencias y del gusto de ellas no proviene de algún mal humor, porque cuando de aquí nace, en acabándose aquel humor, porque nunca permanece en un ser, luego con algún cuidado que ponga el alma, vuelve a poder lo que antes, y hallan sus arrimos las potencias. Lo cual en la purgación del apetito no es así, porque en comenzando a entrar en ella, siempre va delante el no poder discurrir con las potencias. Es decir, no puede volver para atrás. Porque el modo de pensar cambió, entonces lo que puede es acrecentarse o perfeccionarse. En cambio, cuando es una enfermedad la que causa esta situación, cuando se pasa la enfermedad se puede volver al estado anterior. Que aunque es verdad que a los principios en algunos a veces no entra con tanta continuación, de manera que algunas veces dejen de llevar sus gustos y discursos sensibles, porque por ventura, por su flaqueza, no convendría destetarlos tan de un golpe, con todo van siempre entrando más en ella y acabando con la obra sensitiva, si es que han de ir adelante. Porque algunos no progresan nunca, porque no quieren, es decir, porque no están dispuestos a esta transformación interior. En cambio, los que están dispuestos, porque tienen una voluntad firme, entran cada vez más en la contemplación. Y entonces, aunque a veces puedan regresar por momentos a la meditación, después van entrando cada vez más en la contemplación y dejando de lado la meditación.
Porque los que no van por camino de contemplación muy diferente modo llevan, porque esta noche de sequedades no suele ser en ello continua en el sentido, porque algunas veces las tienen, otras veces no, y aunque algunas no pueden discurrir, otras pueden. Porque como solo les mete Dios en esta noche a estos para ejercitarlos y humillarlos y reformarles el apetito, porque no vaya criando golosina viciosa en las cosas espirituales, y no para llevarlos a la vida del espíritu, que es la contemplación, que no todos los que se ejercitan de propósito en el camino del espíritu lleva a Dios a contemplación, ni aún a la mitad, el por qué se lo sabe. De aquí es que a estos nunca les acaba de hecho de desarrimar el sentido de los pechos, de las consideraciones y discursos, sino algunos ratos a temporadas, como habemos dicho. Es decir, hay como dos clases de noche oscura para San Juan de la Cruz, una que anticipa la noche del espíritu, que es más intensa, y otra que es más común y que es imperfecta. Y esto depende de la gracia de Dios y de la disposición del sujeto. Pero lo mejor es siempre querer entrar totalmente, perfectamente en la noche espiritual y sensitiva, que es necesaria para transformar la mente y hacerla contemplativa de Dios. Es decir, para llegar a la perfección espiritual, que siempre una perfección de unión con Dios, de contemplación de los misterios divinos. En el tiempo, pues, de las sequedades de esta noche sensitiva, en la cual hace Dios el trueque que habemos dicho arriba, sacando el alma de la vida del sentido a la del espíritu, que es de la meditación a contemplación, donde ya no hay poder obrar ni discurrir en las cosas de Dios el alma con sus potencias, como queda dicho, padecen los espirituales grandes penas, no tanto por las sequedades que padecen como por el recelo que tienen de que van perdidos en el camino, pensando que se les ha acabado el bien espiritual y que los ha dejado Dios, pues no hayan arrimo ninguno ni gusto con cosa buena. Es decir, que a veces sufren mucho estos que están en la noche oscura porque piensan que Dios los abandonó. Porque no sienten como antes. Entonces se fatigan y procuran, como lo han habido en costumbre, arrimar con algún gusto las potencias, algún objeto de discurso, pensando ellos que cuando no hacen esto y se sienten obrar, no se hace nada. Lo cual hacen no sin harta desgana y repugnancia interior del alma que gustaba de estarse en aquella quietud y ocio sin obrar con las potencias, en lo cual, estragándose en lo uno, no aprovechan en lo otro. Porque por buscar espíritu pierden el espíritu que tenían de tranquilidad y paz. Y así son semejantes al que deja lo hecho para volverlo a hacer, o al que se sale de la ciudad para volver a entrar en ella, o al que deja la casa que tiene para volver a andar a casa. Y esto, en esta parte, es excusado, porque no hallará nada ya por aquel primer estilo de proceder, como queda dicho. Es decir, si esta persona cree que tiene que hacer todo como hacía antes o como hizo siempre, se equivoca mucho y va a estar cada vez peor, porque va a hacer lo que no le conviene. O sea, es empezar de nuevo todo con las propias fuerzas y cuanto más las usa, más se desgasta. Cuando en cambio, el que tiene que obrar, el que hace la obra es Dios mismo. Y entonces tiene que dejar que obre Dios.
y estarse tranquila el alma dejando que Dios obre y que le infunda el conocimiento al modo divino y no al modo humano que tenía antes de pensar y de obrar, incluso en la vida cristiana, y principalmente en la vida cristiana, porque esta persona está centrada en Dios, o sea, es lo que le interesa principalmente, no todo lo demás. No es que Dios es como un sector de la vida que completa el resto de las actividades, sino que está todo unificado. Y la búsqueda de Dios es lo principal. Y todo lo demás está ordenado a esto. Y se va acomodando, se va transformando según esta búsqueda de Dios que se realiza cuando el alma está quieta esperando que Dios le infunda su luz. El problema es que a veces les dan consejos equivocados, por ejemplo, estos en este tiempo, si no hay quien los entienda, vuelven atrás, dejando el camino o aflojando, o a lo menos se estorban de ir adelante, por las muchas diligencias que ponen de ir por el primer camino de meditación y discurso, fatigando y trabajando demasiadamente el natural, imaginando que queda por su negligencia o pecados, lo cual les es excusado, es decir, inútil, porque los lleva Dios por otro camino que es de contemplación, diferentísimo del primero, porque el uno es de meditación y discurso y el otro no cae en ni imaginación ni discurso. Porque cuando uno razona mucho, a pesar de que le puede parecer que es muy inteligente y que usa su inteligencia intensamente, en realidad está usando mucho sus sentidos, porque, como dice San Juan de la Cruz, el discurrir está unido con la imaginación. Ser inteligente es otra cosa, es decir, usar una facultad que supera los sentidos. Aunque los sentidos la sirven y es necesario, y para algunas cosas hay que usar los sentidos, que son las cosas materiales. Sin embargo, para Dios no se pueden usar los sentidos. Entonces, hay que ir más allá. Y por eso es necesario este cambio de tipo de pensar. Y por eso también hay que buscar buenos consejos cuando uno está cambiando, porque si a uno le dan consejos equivocados, por ejemplo los psicólogos, se puede confundir más. Porque hoy estas personas que se sienten así, muchas veces van a los psicólogos, incluso a veces los padres espirituales nos mandan a los psicólogos, y entonces se confunden más. Y a veces pierden la vida espiritual. Por eso es tan importante conocer el camino espiritual. ¿Cuál es? Y el camino espiritual es, como dice San Buenaventura, el itinerario de la mente a Dios. Es algo interior, es algo que está en la mente. No hay que imaginarlo a partir de las cosas externas o las situaciones o las transformaciones exteriores. Hay que vivirlo desde el interior, como una nueva experiencia espiritual, que es la que todos tenemos que buscar, porque finalmente lo más importante es la experiencia de Dios. Como decían los santos con los cuales comenzamos, hay una experiencia de sí, pero esa experiencia de sí sirve para tener experiencia de Dios, que es el término del camino. Por eso hay que fijarse en las gracias que se van recibiendo, y esta es la gracia principal, o sea, la contemplación. Y no dejar de lado la contemplación, sino crecer en la contemplación.
cuyo centro es la fe. Y todo lo demás, acomodarlo a la contemplación.